Los cabezales se ubican por cada lado de cada plato. Los cabezales tienen un movimiento de adentro hacia afuera, de tal manera que puedan barrer todo lo que es la superficie magnética del plato. Consideramos una pista, un círculo concéntrico en uno de los platos, que si nos hacemos a la idea de que este círculo corresponde a cada uno de los platos en ambas caras, podemos formar algo que se llama cilindro. Es importante este último término porque es una forma en la cual se considera el guardar o recuperar información a través de cilindros, más que pistas directamente. Aquí tenemos uno de los platos, donde tenemos el mismo círculo concéntrico, pista, en este caso ya no sea cilindro, estamos hablando de un solo plato, y si tenemos radiales, van a hacer que estas radiales nos marquen algo que podemos llamarle sector. Existen dos tipos de discos duros, en el sentido de tecnología. Los que manejaban radiales, en este sentido, voy a volver a compartir, inconveniente. Okay. Considero varios radiales. Esto va a permitir que, por ejemplo, que tengo varios sectores, varias pistas, perdón. Va a ser un poco complicado dibujar con el ratón. Muy complicado. Por ejemplo, este sector tiene un tamaño X, un sector más abajo va a tener un tamaño menor y un sector a esta altura va a tener un tamaño mayor. Entonces, esto hace que de alguna manera se pierda capacidad en el disco. Esta forma de manejar se llama CHS, que vendría a ser cabezales, cilindros, cabezales, sectores. Actualmente esta tecnología ha dejado de usarse de tal manera que ahora la forma en la cual se guardan los sectores, todos son del mismo tamaño. Entonces ya no se utilizan radiales, sino que se van marcando los sectores del mismo tamaño en todo el disco. Y ya no se va a utilizar radiales, de tal manera que un sector cualquiera va a ser del mismo tamaño que otro sector, en cualquier lugar del disco. Y esto se llama LBA, direccionamiento de bloques lógicos. ¿Está bien? Okay. Con esa consideración, vamos a continuar. Aquí tengo la fotografía de un disco duro real. Es diferente al esquema. Aquí tenemos los platos. Normalmente no superan los dos platos, los discos actuales. Y aquí tenemos el brazo de los cabezales. Si se fijan, hay 4 brazos para 2 platos. Perdón, que no se puede escuchar su audio. ¿Alguna consulta? ¿Alguien dijo algo? Entonces, podemos ver que cada brazo va a manejar una cara del plato. Aquí los cabezales están fuera, entonces podemos ver que estos dos brazos
son para el primer plato, en ambas caras. Y estos otros 2 brazos es para el plato en las otras 2 caras. Aquí está otra fotografía que nos muestra los cabezales cerca de los platos, adentro de los platos. Entonces, esta operación que estás realizando, este movimiento que va a realizar los cabezales, van a permitir barrer todo lo que tiene la superficie metálica de estos platos. ¿Está bien? En ambas caras. Normalmente no hay un solo cabezal en cada uno de estos brazos. Vamos a tener hasta 4 cabezales en cada brazo. Y en la práctica van a leer 4 sectores del disco duro por cada brazo. Si tiene 2 brazos, en 2 caras va a leer 8. Si tiene 2 platos, 4 caras, va a leer 16. Esa es la idea de poder representar mayor cantidad de lectura en un disco duro. Cuando el cabezal se ubica sobre una superficie del disco, para poder recuperar la información se consideran 3 elementos. El primero es el tiempo de búsqueda. Eso implica el tiempo que le toma mover el brazo hasta el cilindro correcto, hasta la pista correcta. El segundo es el retraso rotacional. En la clase anterior les he explicado algo que se llama intercalado. Es decir, que el sector que vamos a leer se ubique por debajo del cabezal. Y el último, el tiempo real de transferencia de datos. Una vez que el cabezal está situado por sobre el sector que tiene que leerse, recupera la información. Estos 3 elementos hacen a la recuperación de información. Hoy vamos a utilizar solo este elemento, el tiempo de búsqueda, con algunos algoritmos que nos van a permitir saber cómo se debe mover el brazo de tal manera que pueda recuperar la información, una mayor cantidad de información, con el menor movimiento posible. Vamos a verificar algo que se llama planificación de discos. Y en la planificación de discos vamos a empezar con el algoritmo First Come, First Served primero. Luego vamos a utilizar el Shortest Seek First Time, el menor tiempo de búsqueda primero. Vamos a trabajar con los algoritmos que se llaman de elevador o scan y una variación de los scan que son los look. ¿Está bien? Entonces, voy a compartir algo que me permita escribir. Okay. Entonces, vamos a ponernos un ejemplo cualquiera de las solicitudes de pistas que están llegando para que el sistema operativo pueda buscar en el disco duro y recuperar la información. Entonces, vamos a hacer una lista de pistas. Y podría ser, no sé, 10, 50, 80, 120, 5, 30, 50, 130, 180, 40. ¿Está bien? Esas son las pistas que vamos a, o que el sistema operativo está solicitando que se deban leer al disco duro. Vamos a suponer que este es un corte de uno de los platos y las pistas obviamente van a verse reflejadas
en ese sentido en el corte. Vamos a suponer que tenemos 200 cilindros o 200 pistas en nuestro plato. Y lo que necesitamos es identificar dónde está el cabezal en cierto momento. Vamos a suponer que el cabezal está en la posición, no sé, 45. ¿Está bien? Entonces, la última vez que ha leído un archivo, el cabezal se ha ubicado en la posición o en la pista 45. A partir de esa, tiene que atender todas las solicitudes que van llegando. Empezamos por FIFO y empezamos a atender en el orden que nos llega. Entonces, del 45 vamos a pasar al 10. Del 10 vamos a pasar al 50, del 50 al 80, 120, 5, 30, 50, 130, 180, 40. De alguna manera hemos simulado la trayectoria o los movimientos del brazo del cabezal. Cuanto más se mueve el cabezal va a generar rozamiento, es un elemento electromecánico. Y al generar rozamiento va a hacer que la temperatura se eleve. Si alguien ha tenido la oportunidad de tocar un disco duro en funcionamiento, se va a dar cuenta que el disco duro está caliente. Cuantos más movimientos haga el cabezal, más caliente se pone el disco. ¿Está bien? Ok. Para mostrar cómo podemos determinar o hacer números de cuán efectivo es este algoritmo, vamos a ver los desplazamientos que ha ocurrido. Entonces, entre 10 y 45 tenemos 35. Entre 10 y 50 tenemos 40. Aquí tenemos 30, 120, 115, entonces sacamos la sumatoria de todos estos elementos y nos va a dar un valor. ¿Está bien? En cuestión de tiempo no voy a sacar este resultado. Luego puedo sacar su promedio. Entonces yo tengo que contar cuántas solicitudes han habido. Claramente aquí tengo 10 solicitudes. Así que voy a dividir entre 10 y tengo el promedio que me ha tomado atender a través de FIFO estas solicitudes de pistas. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se entienda? ¿Se entiende? Ok. Entonces, veamos el segundo algoritmo. Nuestro segundo algoritmo se llama SSFT. ¿Cómo funciona este algoritmo? En función de dónde está el cabezal, va a buscar qué solicitudes son las más cercanas. Estamos en el 45. ¿Qué solicitud debería atender? 50. 50. ¿Ok? Entonces, vamos hasta 50. Tenemos 2 veces 50, así que las va a atender directamente. ¿Cuál es el otro valor cercano a 50? Fíjense que teníamos dos opciones, ya que nadie pregunta. Teníamos la opción de 50 o la opción de 40. Ambas estaban a 5 desplazamientos de cilindro, a 5 pistas. ¿Cuál de ellas escojo? Cualquiera. Depende de mí el decidir. Ok. Estoy en 50. ¿Cuál es la siguiente que atiendo?
Vamos, ¿cuál es la más cercana? 80. 80 está a 30 posiciones de 50. Sin embargo, 40 está a 10 posiciones de 50. ¿Cuál atiendo? 40. 40. Ok. Después de 40, ¿cuál atiendo? Ya está. 30. 30. Luego de esa, 10. Otro 30 tenemos. Ah, no, 130. luego 10. Luego 5. Ok. Alguien que no quiere hablar ha escrito 5. Luego, más cercano a 5. 120. 120. Ok. No. Cercano a 80. 5, 120. 80. 80. Entonces vamos a 80. Cercano a 80. 120. Luego 130 y 180. Fíjense la gran diferencia de movimiento del cabezal entre este algoritmo y el anterior. Este se ha movido mucho menos, por lo tanto ha generado menos rozamiento y menos temperatura. Al igual que el caso anterior, ya como tarea para ustedes, van sacando las diferencias de desplazamiento, los movimientos. Esto es 5,75. Y al igual que el caso anterior, hacemos la sumatoria y podemos sacar el promedio. Podemos comparar las sumatorias o podemos comparar los promedios, no importa. Y vamos a darnos cuenta de la diferencia entre un algoritmo y el otro. ¿Dudas? ¿Dudas? Si hubieran dos en la misma distancia, ¿cuál se escoge? Les he indicado, está marcado con naranja justamente. De 45 a 50 hay 5, de 45 a 40 hay 5. Escogemos la que nosotros queramos. ¿Qué más? ¿Nada más? Ok. Veamos otro algoritmo entonces. Ya que no hay preguntas, va a ser fácil hoy día. Entonces, vamos a ver el algoritmo que se llama elevador. Scan. Scan tiene dos posibilidades. Se puede hacer scan up o scan down. Es un elevador, es un ascensor, y funciona en el sentido de subir o bajar. Pero ¿cómo funciona un ascensor? Tenemos 100 pisos, alguien en el piso 50 presiona el botón, el ascensor está en el piso 10, empieza a subir. Alguien en el piso 20 presiona el botón del ascensor de bajada. Alguien en el 15 presiona el ascensor de subida. ¿Cómo es que atiende el ascensor a todas estas solicitudes? ¿Alguna idea? Si se encuentra en su camino y en su dirección se detiene. Ok. Entonces vamos a verificar que esté en su camino, pero principalmente en su dirección. O está subiendo o está bajando. Si está subiendo y alguien quiere bajar, ¿qué sucede? Lo Va a ignora. tener que, va a tener que atenderlo cuando esté bajando. Así debería funcionar un ascensor. Si ustedes han ido al seguro universitario, se van a dar cuenta que ese ascensor está loco. Porque ustedes se suben y si están bajando, y si alguien ha presionado antes subir, los va a subir hasta el último piso y luego los va a volver a bajar. Entonces vamos a suponer ahora, para hacer una diferenciación, que nuestro ascensor está de subida. Está en el 45 y está subiendo. ¿A quién atiende subiendo?
¿A quién atiende subiendo? 50. Ok, 50. Ya saben que 50 está 2 veces. Lo he puesto a propósito para que vean la diferencia. En este algoritmo y el anterior no se nota porque está en el mismo lugar. Donde sí se nota es en el FIFO, porque hemos visto que lo ha atendido 2 veces, en distintas circunstancias. Ok, seguimos subiendo. ¿A quién atendemos? 80. 80. Luego, 120. 120. Luego, 130. luego, 180. 180. Luego, ¿a quién atiende después de 180? Empieza a bajar. No. Sí. ¿Qué es lo que hace el ascensor? Llega al final. Llega al final, exactamente. Entonces tiene que irse hasta 199 y ahora sí empieza a bajar. Y al bajar, ¿a quién atiende? 40. Ok, 40. Luego, 30. luego, 10. y por último, 5. De ahí se queda. El ascensor está de bajada. Si hubiese otra solicitud, tiene que atenderla, llega a 0 y vuelve a subir. Esa es la idea. ¿Está bien? Pero vamos a considerar esto. Entonces tenemos aquí 5, tenemos 30, tenemos 40, 10, 50, 19, 159, ¿sí? 10, 25. Hacemos la sumatoria y sacamos el promedio. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos en este valor? Antes de que sea promedio. ¿Qué es lo que tenemos ahí, en esa sumatoria? ¿Qué representaría? Número El trayecto. de desplazamientos. Y si ahora yo les digo que le toma 2 milisegundos moverse entre cilindro y cilindro, y si les pregunto qué tiempo le ha tomado atender a todas las solicitudes, ¿cómo se tendría que hacer? ¿Entienden la pregunta? Entre cilindro y cilindro le toma 2 milisegundos. ¿Qué tiempo le hubiese tomado atender a todas las solicitudes? ¿20? Simplemente multiplico por 2 milisegundos y ahora tengo tiempo. ¿Está bien? Esto es desplazamiento, movimientos. Y si cada movimiento entre cilindros le cuesta 2, entonces la multiplicación de ambos nos da el tiempo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Porque puede haber una pregunta en el examen que diga tiempos y no necesariamente solo desplazamientos. Ok, vamos a ver otro algoritmo, pero vamos a aprovechar parte de este trabajo hecho. El algoritmo se llama LUC y es una variación del elevador. También vamos a considerar que es UP. Y al igual que el anterior, empieza a atender en subida
a todas las solicitudes. Llega a 180. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la variación entre look y scan? Que look no tiene que llegar al final de los cilindros, solo al final de las solicitudes. Entonces ahora, desde este punto de bajada atiende a los demás. 40, 30, 10 y 5. Entonces, obviamente, va a ser más eficiente que el anterior. Si sacamos el valor promedio, seguramente es mucho menor que scan. Igual, si estaría de bajada, no va a llegar hasta el tope. Scan sí lo va a hacer. Look va a llegar hasta el requerimiento menor que tengamos de pista. Y de ahí va a volver a subir. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ok. Sí. Veamos otra variación, otro algoritmo. Dije una pregunta. Adelante. Entre scan y look, ¿debería ser menor look en el promedio? Sí, sí. Oh, Porque ah, a menos que coincida, pero mayor no va a ser. ¿Qué pasa si el requerimiento mayor es 199 y el requerimiento menor es 0? Entonces, obviamente va a llegar a los extremos. Entonces va a coincidir, pero no va a ser mayor, jamás. ¿Está bien? Vamos a ver ahora algo que se llama circular scan. Volvemos al scan, pero lo manejamos en forma circular. Este ascensor tiene una característica. Si estamos solo de subida, voy a ponerlo al revés ahora, voy a ponerlo de bajada, para que simplemente ejercitemos. ¿Está bien? Sabemos muy bien que en el 45 está nuestro cabezal. Circular scan significa que ahora solo baja. Así que quien quiera subir no puede hacerlo, solo baja. Pero como es circular, va a llegar a 0 y va a volver a 199 sin recoger a nadie. Y de 199 va a volver a bajar. ¿Cómo se representa esto? Entonces estamos de bajada. 45. ¿A quién atiende el bajar? 40, 40. Luego 30, 30, 10 y 5, 5, ¿verdad? Estamos ahí. Scan tiene una característica. Llega a los topes. Entonces, ¿dónde tiene que ir después de 5? 0, Y aquí sube. Pero sube hasta el 199. Pero este valor no se toma en cuenta. Este tiempo y ese desplazamiento no se toma en cuenta. Al bajar atiende a quién? 180, 180. Luego, ¿quién viene después de 120? ochenta y Creo que hemos atendido a todos ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo mismo, sacamos los valores. Tenemos 5, 10, 20, 5, 5. Ahí sí se toma en cuenta. Este otro no. Aquí tenemos 19. Aquí tenemos 50, 10, 40, 40, 0. Y podemos sacar la sumatoria y sacar el promedio. Entonces, el tiempo entre bajada y subida, es decir, este tiempo de volver, se desestima. No se lo toma en cuenta. Y si está en up, al revés. El tiempo que le toma volver a bajar y empezar de cero, no se toma en cuenta. ¿Está bien? Eso es circular scan. ¿Cuál sería la diferencia con circular look? Lo que es bastante obvio. Dígamelo. ¿Cuál sería la diferencia?
¿Qué cambios tendría que hacer? Que no llega a los Ok, extremos. esto no estaría aquí. Y el otro elemento que tampoco estaría sería este. Entonces, de 0 iría a 180. Este valor no se tomaría en cuenta. ¿Sí? Y quedaría así. ¿Está claro? Sí. Ok. Nuestro último algoritmo, en realidad es el mismo scan, pero se llama scan n pasos si quieren. Y es una forma de mostrar simplemente de que scan puede aplicarse como si fuese por lotes. Aquí estamos atendiendo aparentemente a la demanda interactiva que va llegando, pero en la práctica estamos tomando como un lote, porque todas estas 10 solicitudes analizamos cuál es menor, cuál es mayor, etcétera, etcétera. No estamos considerando como si fuesen elementos que están llegando y que tenemos que atenderlos en función de la llegada. Igual podemos considerar up o down, no hay ningún problema por eso, pero entonces vamos a tener un segundo lote. Este sería el lote 1 y tendríamos un lote 2. ¿Está bien? El lote 2, a ver, para hacerlo interesante, vamos a poner que esto va a ser up. Entonces, el lote 2 va a tener 15. mm, ok. No importa la cantidad, puede ser menos que el primer lote. Simplemente estamos atendiendo como tiene que ser. Entonces aquí empezamos el 45 otra vez. Estamos de subida. Atendemos el primer lote. ¿Quién es el siguiente que vamos a atender? Vamos, primer lote. ¿A quién atendemos después del 45? 50. Ok. Tenemos 50 dos veces. Luego, ya hemos hecho esto, ¿no? 80. Luego, 120. 130. 180. ¿Qué hacemos después? Scan. ¿Qué hacemos? Va hasta el final. Exactamente. 199. Ahora, ¿qué hacemos? ¿A quién atendemos? Estamos de bajada ahora. ¿A quién atendemos? No, no es al 5. ¿A quién atendemos? 40. 40. Ok. 40. Luego, 30. 30. 10. 5. Y 5. ¿Sí? Y con esto se acabó nuestro primer lote. ¿Qué hacemos ahora para atender al segundo lote? A ver, vamos a hacer un cambio en el segundo lote. Por aquí vamos a colocar 3. Simplemente para mostrar la diferencia. Ok. ¿Dónde se ha quedado el cabezal?
5. En el 5. ¿Y en qué dirección iba? De bajada. De bajada. ¿A quién atendemos después del 5? Del segundo lote. 3. ¿Luego qué hacemos? 3. ¿Luego qué hacemos? 0. Bajamos a 0. Y empezamos a subir. ¿A quién atendemos subiendo? 15. Luego, 20. luego, 40. luego, 2 veces 40. 2 veces 40. 40 nuevamente. Ujú. Luego, ¿quién más? 150. ¿No tenemos otro más bajo que 150? Luego, 100. 100, había un 100. Entonces, Había 100. 100 del 100. Luego 150, luego 160. 170, 170. 190. 190. ¿Sí? Se atendió a todos. Igual se puede sacar ahí. 199. No, no necesitamos llegar a 199. El último valor es 190. El cabezal se está quedando ahí. Si hubiese un lote 3, entonces el lote 3 se va a atender en ese sentido. Al subir hasta 199 y al bajar a los demás. Si hubiese un lote 3. Por eso se llama scan N. Puede haber N pasos. Eso se llama. En este caso hemos hecho el ejemplo solamente con 2. Ahora, ¿entre cuántos se divide? Coincidentemente, también son 10 los de abajo. Podrían no serlo. Podrían ser menos o más, no importa. Entonces, el desplazamiento promedio va a ser la sumatoria de todos los desplazamientos dividido entre 20. Y hemos atendido 2 lotes de solicitudes. ¿Dudas? ¿Dudas? Inge, en el caso del scan, sí o sí nos tiene que dar el sentido si va a estar de subida o de bajada para que empecemos la graficación. Sí, en el caso de scan y look, te tiene que dar la dirección. En ambos. Ya sea scan o look, tiene que tener dirección. Los otros se guían por sí mismos, por su algoritmo, pero en el caso del elevador, tiene que tener dirección. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Más dudas? En caso de ¿Entendido? más Inge tendría que estar de bajada, como, ¿verdad? Si hubiese, en este caso, si hubiese un tercer lote, Sí. bueno, se llega hasta el 199. Si en este interín hay a quien atender, lo atendemos. Y si no, se lo atiende de bajada a todos los demás. Pero como estamos haciendo un barrido de 199 a 0, seguramente vamos a atender a todos. Como en este caso, si no había el 3, fíjense, hubiese llegado a 0 y se hubiese atendido a todos los demás menos el 3. ¿No? Solo al principio vamos a hacer una subida y una bajada, pero después prácticamente al bajar o al subir vamos a atender a los demás, porque ya vamos a estar en un tope, en un extremo. ¿Qué más? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Si acabara en un punto y el siguiente lote me pide igual
la ubicación de desde ese mismo punto lo veo inmediatamente o espero hasta que lo vuelva a ver? A ver, vamos a suponer que estamos ahí. ¿Está bien? Y el segundo lote tiene 40. Ahí hemos terminado el primer lote. Tu pregunta va por ahí. Entonces, tenemos 40 en el segundo lote. Entonces, no importa si estemos de subida o de bajada, coincide el valor, es 40. Atendemos el 40 y luego atendemos a todos los demás bajada. Llegamos a 0 y atendemos en subida. Esa es la idea de manejar por lotes. ¿Dónde se queda el cabezal? Empieza a trabajar con los siguientes. ¿Está bien? Entonces, si vemos esta idea del cabezal, ¿dónde está? Voy a compartir ahora. Yo no necesito herramienta. ¿Se ve la imagen del disco duro? Sí. Sí. Ok. No importa todos estos platos. Esta está de frente. Vamos a ver esta. Lo que estamos mostrando en la trayectoria es justamente este movimiento del brazo de cabezal. En el caso de FIFO, va a ir y va a volver va a ir y va a volver, va a ir y va a volver. En el caso de Scan, si está ahí, va a empezar a subir y luego va a empezar a bajar. En el caso de Scan va a llegar al tope, al tope. En el caso de Look, a los extremos. En el Shorted Seek First Time, va a buscar el que esté más cerca de donde está. Entonces sus movimientos van a ser más pequeños. Esa es la idea. Estamos moviendo este cabezal frente a este plato. Y cada círculo concéntrico imaginario es una pista o el cilindro de todos los platos. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, una práctica que les daba normalmente. Vale, vamos a utilizar esto. Logro de costeras. Vamos a utilizar cualquiera de estos. Si se nota la información. ¿Cómo se calcula la capacidad de un disco? No se nota mucho la información de esta. Otro. Tampoco me muestra. Normalmente un disco tiene 3 datos: los cilindros, los cabezales y los sectores. Aquí. Vamos a buscar en otro lugar más práctico.
Esta es una captura de un disco. ¿Está bien? Las imágenes que estaba buscando. Aquí tengo esta información. Entonces, esto es lo que muestran los discos antiguos. Cilindros, cabezales y sectores. CHS. Tengo 16.383 cilindros, 16 cabezas, que significa que tengo 4 brazos en mis cabezales, 2 brazos por cada lado del plato. Entonces tengo 4 cabezales en cada bracito, por eso son 16. Y tengo 63 sectores en cada pista, en cada cilindro, si quiere. Cilindro es las pistas en todos los platos, en ambas caras, ¿no? Entonces tengo que multiplicar 16.383 por 16 por 63. ¿Y eso por cuántos bytes tiene un sector? ¿Se acuerdan cuántos bytes tiene un sector de disco duro? Eso está fijo. ¿Alguien me puede decir? 512. 512. Entonces, 16.383 por 16 por 63 por 512 me va a dar alrededor de 8 gigas. ¿Alguien puede hacer el ejercicio si quiere? Como 8 gigas me va a dar. Esa es la capacidad máxima física de los discos duros. Como la tecnología ha ido avanzando, ya no han podido crear más pistas en esos mismos platos porque los platos no han cambiado de tamaño. Son de 3,5 pulgadas los discos duros actuales y de 2,5 los de máquinas portátiles, que no han podido cambiar de tamaño. Entonces han tenido que meter más cilindros en esa misma superficie. La tecnología ha mejorado, la lectura ha mejorado, lo que ustedes quieran, pero es magnético, son partículas magnéticas. Y una pista con otra se puede confundir. Entonces han llegado a un límite, el límite son 8 gigas. Cuando han querido seguir avanzando, han tenido que buscar otra forma de hacerlo y le han llamado LBA, Logic Block Addressing, direccionamiento de bloques lógicos. Y es algo parecido a la memoria lógica con la memoria física. Sabemos que tenemos memoria virtual mucho más grande y memoria física real mucho más pequeña. Y tenemos que traducir, ¿se acuerdan? Es algo parecido. Entonces aquí, ahora podemos multiplicar 976.773.168 sectores por 512. Y aquí vamos a tener que este disco debe ser de 1 tera, por ejemplo. O no sé si es de 2 teras no recuerdo bien. Pero simplemente tenemos que multiplicar esto por 512 y tenemos la capacidad real. Perdón, la capacidad lógica de nuestro disco. La capacidad real está aquí atrás. Nuestro disco duro tiene apenas 8 gigas de capacidad real física. Sin embargo, en forma lógica, tiene 1 tera. Esa es la tecnología. Eso nos permite trabajar mediante esta forma lógica de direccionamiento. Físicamente se puede direccionar esto, 8 gigas. Lógicamente hasta 1 tera. Y se van a dar cuenta, si ustedes encuentran, como estaba queriendo buscar las imágenes, pueden buscar imágenes de discos duros de 2 teras o algo así, que tenga esta información. Y simplemente hagan el ejercicio. Cilindros por cabezales, por sectores, por 512, 8 gigas. Todos los sectores LBA por 512, 2 teras, 1 tera y lo que obtenga. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre discos duros? ¿Algo que no esté claro? Entonces, ¿dónde estamos? Me he perdido, tanto que he abierto. Ok, voy a dejar de grabar, si no hay dudas.